Hola a todos, vamos a hacer un proceso de compra en textos SEO. Una vez en la web podemos ver la información de qué lleva cada texto. Tenemos el texto lanza, impulsa o mejora. Para el texto mejora es conveniente ponerse en contacto conmigo para realizar un estudio de la página y de lo que quiere exactamente cada cliente. Por eso no lo tenemos en el formulario. El texto lanza incluye mínimo 1000 palabras, optimización SEO y entregamos textos únicos y originales como no podía ser de otra manera. El texto impulsa lleva un mínimo de 1400 palabras, optimización SEO, lo entregamos en HTML enriquecido, veremos más adelante a qué nos referimos. Además adjuntamos imágenes recomendadas, los shortcodes de los plugins, en este caso el AWP, para incluir productos de Amazon. Entregamos un estudio de palabras claves y es un texto único y original. El proceso de compra es muy sencillo, lo único que deberemos hacer es pinchar en comprar y rellenar el formulario con nuestros datos, nombre, email, el número de textos. Aquí tenemos 5 textos. Si queremos más de 5 textos os deberéis de poner en contacto con nosotros, ya sea con el formulario de contacto de la propia página, que aquí lo tenéis, o bien por Telegram. Bueno, seguimos con el proceso de compra y aquí, una vez hayamos elegido el número de textos, vamos a suponer que queremos 1, 2, 3, los que queramos. Veremos que se nos despliega varios formularios más. Entonces tenemos el primer texto, rellenamos el H1 y las palabras clave negativas. Esto significa que si no queremos que se usen determinadas palabras dentro de nuestro texto, deberemos ponerlas aquí para que el redactor no use esas palabras. Elegimos el tipo de texto, si lo queremos lanza o impulsa. La descripción del texto, aquí es importante que le demos los mayores datos posibles al redactor. Si es un texto formal, informal, o informacional o transaccional. Si lo queremos en primera persona, en tercera, un trato cercano, deberemos darle toda la información posible al redactor. Haremos lo mismo con todos los demás textos. Tercer texto, vamos a suponer que le queremos impulsa. Entonces en el impulsa se nos abre unas pequeñas opciones más. Si queremos el estudio de palabras clave, las imágenes recomendadas, aquí nos indica si queremos los ASIN, que son los productos, el código de producto que utiliza Amazon, o usamos el plugin AAWP. Entonces lo marcamos y nosotros ponemos ya directamente el shortcode con los ASIN dentro del propio texto. Adjuntamos también la descripción de qué tipo de página es. Si tenemos algún cupón de descuento, podemos ponerlo aquí. Si marcamos esta opción, avisaremos en promociones que tengamos en la plataforma, las avisaremos por email. Debemos aceptar la política de privacidad y elegir el método de pago. Podemos pagar con tarjeta o podemos pagar vía PayPal. Una vez pulsamos el botón de enviar, el proceso de compra termina y recibiremos un email que nos informará del pedido y de que está todo correcto. En caso de no recibir el email o que diese algún error el formulario, es recomendable ponerse en contacto con nosotros para que solucionemos el problema. Y ahora, una vez que hemos hecho el pedido, recibiremos nuestros textos. Vamos a ver cómo los vamos a recibir. Bueno, pues ya hemos recibido nuestro texto. El tiempo de entrega es variable, depende del texto, del estudio de palabras clave, de la dificultad en sí del propio texto. Puede variar de 1 a 7 días. Entonces recibiremos el texto por donde nosotros hayamos dicho, que puede ser o bien por Telegram o bien por email.
y recibiremos un archivo .rar. Una vez descomprimido, veremos si es un texto impulsa, veremos tres archivos. Estos tres archivos son una carpeta con imágenes recomendadas. Aquí podemos ver un ejemplo de un texto de polímetros. Las imágenes generalmente son libres, las podemos usar. Si dependiendo del producto no encontramos imágenes recomendadas libres de derechos, lo informaremos al cliente y no se añadirán. Luego recibimos otro archivo en Excel con el estudio de palabras clave. Recibiremos el título, la descripción, el nombre de las imágenes, los async que hemos incluido dentro del propio texto. Bien, si elegimos la opción solo async estarían aquí. Si hemos elegido AAWP, irán incluidos mediante el shortcode dentro del propio texto. Además, podremos ver unas notas del redactor. Si el redactor nos ha querido comentar algo sobre el texto, alguna dificultad que haya tenido o alguna recomendación, pues lo pondrá aquí. Y además, un estudio de palabras clave con las búsquedas mensuales, la dificultad y todo lo que haya usado el redactor para la realización del texto. Y luego nos encontramos en un archivo Word el propio texto. En este caso, al ser un texto impulsa, se entrega en HTML enriquecido. De esta manera, pues podemos ver las etiquetas HTML por todo el texto. Podemos encontrarnos H2, H3, listas, es decir, nos encontramos el texto listo para copiar y pegar en nuestro editor. En el editor deberemos pegarlo en la casillita correspondiente de edición HTML. Cuando volvamos a la etiqueta visual, tendremos el texto en perfectas condiciones. Si por el contrario hemos pedido un texto lanza, nos encontraremos solamente un archivo, que será un archivo Word, con el texto, que puede ser un ejemplo de un cliente que nos ha pedido depiladoras. En este caso es un texto de depiladoras facial. En los textos hay que tener siempre en cuenta de que en algunos el cliente nos especifica que no añadamos el H1 porque su tema ya lo añade de manera automática. Otros temas no lo tienen así y el H1 hay que añadirlo de manera manual. Entonces hay que controlar que en el texto si tiene o no tiene y nuestro tema lo necesita o no, para que o bien no falte o bien no se duplique el H1. Una vez que tenemos el texto, esto está también muy sencillo, copiarlo, pegarlo y ya lo tendríamos en nuestra página. Añadir las imágenes y añadir todo lo que sea necesario. Estos son los textos que recibiríamos.